Daremos comienzo a la mesa de hoy en la tarde de este evento internacional Memoria y Sociedad, procesos de memoria colectiva, historia y identidades sociales. Intentaremos entonces seguir avanzando en la discusión que se inició hoy en la mañana sobre procesos de construcción de memoria, los diálogos con la historia, la significación social de las prácticas de rememoración, conmemoración y emergencia del pasado. Entonces empezaríamos esta sesión con la presentación de Alfonso Díaz, titulada La dinámica actual de las prácticas conmemorativas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos. El texto que voy a leer a continuación es la segunda parte de un texto que también es producto del trabajo de la red. La primera parte la presentó Valentina Albarrán en la mesa anterior. Esta es como la reflexión a la luz de esos primeros postulados. El título del trabajo es La dinámica actual de las prácticas conmemorativas. Conmemorar etimológicamente nos remite a la acción de recordar, de hacer memoria, de honrar el recuerdo de algo o alguien, de insistir en tener algo presente. Esa es la principal característica de la memoria, nombrar lo ausente, otorgar un sitio a algo que le ha pasado en la vida a alguna sociedad, por pequeña que ésta sea. Una forma de lograr esta encomienda es mediante ese recuerdo que tiene la forma de lo cotidiano, o bien mediante aquel que no se presenta diariamente, pero que ocurre con cierta regularidad. Las prácticas, eventos generados en el seno de los grupos, ostentan esta característica, el reclamo por la firmeza del pasado. Esa fecha, ese suceso, esa persona, ese lugar que ha sido importante y se ha ganado un espacio dentro de la colectividad. La forma en que se lleva a cabo también es de carácter grupal, puesto que son las colectividades las que, con formas propias, han cultivado el pasado para conservarlo y recordarlo con el fin de continuar proyectos, estilos y visiones. Las prácticas conmemorativas se refieren a eventos colectivos como los ritos, tradiciones, costumbres, ceremonias y festividades. Lo que se celebra y lo que se recuerda a través de ellas no es el hecho de que ya no existen más, sino el hecho de que alguna vez existió, que formó parte importante de los antepasados y que ahora se extiende hasta el momento presente para que los nuevos integrantes de la sociedad se identifiquen, se apropien de lo que ocurrió y lo restauren, aunque sea con elementos novedosos, toda vez que aquello que perdura no es el fiel reflejo, sino el significado del pasado. En rigor, lo que se conserva en una sociedad y cada vez que se recuerda se traen nuevamente esas cosas que otros han edificado, que han concebido y ahora se lucha por que ocurra lo mismo en un futuro. Y es que la memoria no solo ve hacia atrás, hacia lo que ya pasó, sino que a través del ejercicio presente y de la replicación del pasado de donde provienen, observa una posibilidad, una oportunidad, una aspiración de ocupar también un sitio en el futuro. Los actos conmemorativos son una forma de recuerdo conjunto, sociales en su esencia, en su sentir, en su propia forma de ser, pues en primera instancia lo que recuerda tiene la característica de ser colectivo. Se trata de personas, lugares, fechas que sin importar su peculiaridad son también sucesos propios de una sociedad. Toda vez que nacen dentro de ella, se desarrollan bajo las características de su contexto, conocen de sus acuerdos y participan de sus constancias. Segunda, utilizan el lenguaje, que se ha construido con la finalidad de comunicar vivencias e impresiones del mundo. En todo recuerdo va tratado esto, una impresión preñada de un cierto significado susceptible de ser transmitida. La memoria colectiva se define como la reconstrucción de acontecimientos que han ocupado un lugar en la vida del grupo, y de ellos se encargan justamente estas prácticas conmemorativas. Revivir viejos usos para darles un nuevo sentido, una interpretación renovada, una lectura que alude tanto al pasado como a las condiciones que se viven en el presente. Se redimen elementos que con antelación han sido tomados en cuenta por otros, para incorporar su memoria a su vida, a su caminar. Los ejercicios conmemorativos, dice Durkheim, es lo que nos une con el pasado y con los antepasados, manteniendo vínculos con generaciones que ya no están, pero que aún permanecen. Al darle esta comunión se está apostando a un proyecto de continuidad, a que lo hecho por otros no desaparezca junto con ellos. Lo que las conmemoraciones pretenden, en su afán por recordar, no es resaltar cualquier pasado, sino aquel que es significativo y relevante para una sociedad determinada. Aquello con lo que se identifican sus miembros, aquello que va de acuerdo con lo que sienten. Se busca que lo importante no pase desapercibido. Que los que no saben se enteren, que reconozcan un día o un lugar y participen de un evento que merece notable distinción del resto de las experiencias grupales. Las distintas sociedades, que se definen como las agrupaciones de dos o más personas entre las cuales existe una serie de acuerdos que las median, han optado por hacer sus conmemoraciones actos públicos y por eso han identificado espacios para reunirse a recordar,
a contemplar, a rendir tributo a un pasado, mismo que pueden hallarse en las bibliotecas, los panteones o monumentos ineludibles, o bien sitios como las plazas donde se ha dejado de construir sucintamente para que una sociedad se reúna, se funda con el sentimiento, sufra con el peregrinar de la sociedad, como son el Zócalo de esta ciudad, el de cualquiera de sus delegaciones, el de la Plaza Mayor de Madrid, la de Mayo de Argentina, la de San Pedro del Vaticano, la de la Concordia de París, la Plaza Roja de Moscú, tan características de las ciudades capitales del mundo. Por anacrónico que nos parezca el ímpetu con que se definen sus significados primigenios, lo cierto es que las sociedades han encontrado la manera de adaptar los significados de su origen a las condiciones que se les han presentado en diversos momentos de la historia subsecuente, en que los intercambios simbólicos con otras culturas y las posibilidades software imaginables le han demandado cambios. El diseño arquitectónico de las metrópolis ha dejado de procurar los amplios espacios que invitaban a la estancia, a la contemplación, a la comunión y socialización, para construir espacios de tránsito fácil y velozmente transitables, para promover que la gente llegue más rápido de un lugar al siguiente sin detenerse en aquel por el que pasa. Los edificios inteligentes, los semáforos controlados por el ausente, las escaleras y plataformas eléctricas, los pasillos sin descansos ni banquillas. Hasta los museos que por definición pretendían invitar al visitante a contemplar las exposiciones en turno, cada vez se modernizan más para cortar el tiempo de tránsito de las personas. Lo sorprendente es que a pesar de ello las sociedades ni traicionan sus principios ni los conservan de manera inamovible. Saben que la única manera de seguir siendo lo que fueron es que ello encuentre un lugar, un proyecto y un sentido en las circunstancias actuales. Por eso se adapta, por eso se significa. Sin embargo, la manera en cómo se desarrollan las prácticas conmemorativas en la realidad sí acusa una suerte de subordinación a una dinámica presumiblemente nueva en los grupos humanos. Sin desprendernos de los planteamientos desarrollados hasta aquí, consideramos necesario incorporar un elemento que en la actualidad atraviesa la dinámica social, principalmente en las poblaciones urbanas, que por lo tanto modifican en alguna medida la manera en que los colectivos conservan su identidad, a saber, la velocidad. La velocidad de las prácticas, la dinámica actual. De igual forma, como podemos dar cuenta de categorías o niveles de análisis que atraviesan las diferentes manifestaciones conmemorativas, tales como el tono, la periodicidad, la regularidad o el alcance, existe una que refiere a una dimensión definida por la velocidad de las cosas. Es decir, una que explica las prácticas conmemorativas a partir de qué tan rápido o qué tan lento se mueve el ejercicio colectivo cotidianamente. La dinámica bajo la cual se despliegan sus lógicas de recuerdo y de conservación. Esta magnitud física es de suma importancia para el tratamiento del recuerdo, toda vez que buena parte del mantenimiento de significados pretéritos depende justamente de esta riqueza o profundidad de experiencias logradas, la cual se da a partir de qué tanto se vean, se sientan, se viven, se signifiquen, se compartan o se experimenten los episodios por los que pasan un colectivo. Ejercicio que solo puede ser logrado a condición de que haya tiempo para ello. O de manera más contundente, el grado de lentitud es directamente proporcional a la intensidad de la memoria. El grado de rapidez es directamente proporcional a la intensidad del olvido, y ya me olvidado. La lógica de la lentitud es la que permite que las cosas se puedan ver, contemplar, apreciar, sentir y percibir. La que permite que se pueda profundizar de tal manera que el acontecimiento o experiencia puede ser experimentada, valorada y significada, para conservarla o para mantenerla con las modificaciones necesarias, ambas a condición de los requerimientos y exigencias del presente. Y es que en la lentitud, la atención y la contemplación son las cualidades de lo estático, de las cosas que no cambian, de las cosas que tienen memoria. Toda vez que las situaciones más antiguas son estáticas, como si el tiempo las hubiera dejado en paz y por lo tanto no pudieran ser modificadas por nada ni por nada. En contraparte, la rapidez de la experiencia lo que hace es presentar una gran cantidad de sucesos, que en primera instancia generan la sensación de que se vivió más, por la simple razón que cuando se va más deprisa se pueden hacer más cosas. Sin embargo, cuando se va rápido no se puede observar a detalle las cosas, no se pueden ver más que bultos, oír más que ruidos, sentir más que vértigos, pero no pormenores, curiosidades y bellezas. Como cuando uno se sube a un cubo mecánico y si tiene suerte alcanza a ver más que un haz de luz inteligible. Por lo tanto, como afirma Fernández, al final del día y de la vida se habrá pasado rozando por encima de un sinnúmero de hechos, pero no se habrá profundizado en ninguno, porque para hundirse hay que ralentizarse, mientras que la rapidez es una velocidad de superficie, siempre por la caspa de las cosas, sin poder adentrarse en ninguna. Justamente esa es la definición del olvido, a saber, moverse rápido, dejar las cosas atrás, pasar sin parar, no arraigarse, lo cual impide que las experiencias y vivencias sean significadas, mantenidas y comunicadas. En otras palabras, el olvido se presenta no solo cuando no se comunica, sino también cuando no se conserva
y ello pasa en buena medida por la saturación de eventos. Y este proceso viene a cuenta por dos razones. La primera es que la lógica de lo rápido, de lo efímero, de lo superficial, de lo saturado generan condiciones para que las experiencias no puedan ser significadas y por lo tanto recordadas. La segunda es que se trata de una dinámica que rige de manera cada vez más extendida la vida de las personas que viven en las grandes ciudades. Ciertamente las prácticas sociales de conmemoración lo que pretenden es tender un puente de continuidad que genere un nido de identidad. Sin embargo, con lo que nos encontramos en la época actual es un escenario adverso para el mantenimiento y comunicación del pasado olvidado por el mundo. Toda vez que existen una serie de dinámicas que lo impiden, lo obstaculizan, lo relativizan o simplemente lo ven de tal manera que pasa de largo sin dejar huellas. Cuando las vivencias son significadas es necesario que sean atravesadas por el lenguaje. Primero para promover la experiencia en términos conocidos, familiares, después para ajustarlas y sincronizarlas en condiciones actuales. Y finalmente para ser narrados, comunicados, que es como se mantiene comunitariamente. Efectivamente, cuando los acontecimientos son narrados, lo que ocurre es que se han puesto en otro plano, que es el de las palabras, de los significados. Y una experiencia se rebasa a sí misma, en tanto que ya se ha puesto no dentro, sino entre las personas, en arenas colectivas, y la conservación estará en manos de esta instancia. Gracias al ritmo en que se mueve el grupo, hay tiempos para volver a la experiencia reflexiva y finalmente colectiva, en tanto que se percibe y se impone en el menester del grupo a través de las narraciones y las últimas expresiones del grupo. La narrativa como vehículo de comunicación de los significados colectivos comienza a perder influencia y alcance porque la rapidez con la que se ven los acontecimientos en las épocas presentes impide que estos sean convertidos en el lenguaje, vehículo más ocurrido para comunicar la memoria. La rapidez encuentra su encanto al presentar el espíritu una multitud de ideas simultáneas en sucesión de hechos, tan rápida que aparecen simultáneas y hace flotar el espíritu de tal abundancia de pensamientos o de imágenes y sensaciones espirituales, que ésta no es capaz de abarcarlos todos, cada uno completamente, o no tiene tiempo de permanecer ocioso y privado de sensaciones. Parece ser que esta es justamente la velocidad en que las sociedades actuales se mueven, con un ritmo rápido, intenso, donde las actividades diarias son muchas y diversas, los eventos y compromisos vastos, los mandados y pendientes por montones, las amistades y agendas apretadas. En suma, esta inercia de movimiento privilegia lo intenso sobre lo extenso, donde el valor está en la cantidad de cosas que se hagan y se tengan y no en la atención o dedicación que se les ponga. La lógica moderna del progreso precisamente va en ese sentido, en premiar y privilegiar la dinámica de lo rápido y lo efímero, de la recolección más que de la apreciación. Las medidas modernas de éxito se basan en la acumulación de experiencias. Mientras esta sea mayor, el éxito también. Episodios vividos, lugares visitados en el extranjero, amigos en redes sociales, televisores de alta definición, invitaciones a eventos, asistentes a cumpleaños, número de empleados, ser conocidos en muchos restaurantes y famosos en antros y bares, todos bajo la lógica de no conocer ni relacionarse con ninguno en profundidad porque son tantos que no queda tiempo para ello. En este contexto, las prácticas que están destinadas a recordar se desarrollan en una suerte de mezcla de episodios y significados pretéritos, usos y dinámicas presentes, gustos y tendencias pasajeras, personajes empoderados con intenciones propias. Los ritos que se ponen en práctica en los tiempos actuales resultan diversos en cada una de las prácticas, sean tan públicas o privadas, tan cotidianas o extraordinarias como se quiera. La festividad con la que cada cual conmemora lo suyo adquiere características por lo general opuestas a las que tuvieron en el pasado. Lo solemne se vuelve festivo, lo prohibido es permisivo, lo discreto elocuente y lo sagrado profano. En suma, hay una suerte de reconfiguración que va con la rapidez de los tiempos y lógicas actuales. Las celebraciones de independencia convoca por lo festivo que se haya aprendido valores de carácter cívico, donde lo más solemne son los símbolos patrios. Las conmemoraciones religiosas se convierten en espacios de permisividad para que la gente asista, porque recatarse es un ejercicio demasiado lento y no permite hacer muchas cosas. Los días de asueto en la actualidad se programan más para el consumo y promoción del turismo. Obedecen más a una estrategia económica que a reservar en el calendario el día preciso del aniversario del hecho que se conmemora, porque la práctica asociada gira en torno a la posibilidad ofrecida por el día de asueto y encaminadas a consumir, como viajar o reventar, sin necesidad de saber qué se celebra, pero sí saber y disfrutar porque hoy no se trabaja. En este punto, para ilustrar cómo se modifica el día de la conmemoración, no únicamente se debe referir a las prácticas en términos de proceso, sino también a los contenidos de estas. Por lo cual habrá que señalar que la modificación de las fechas conmemorativas no es algo nuevo, pues la designación de días específicos a recordar colectivamente puede ir cambiando según circunstancia, personaje o conveniencias.
La designación, por ejemplo, del Día de la Independencia en México no fue siempre la misma. Comenzó siendo el 27 de septiembre, que coincidía con el natalicio de Agustín Iturbide, y la celebración de la Virgen de Guadalupe pasó del 8 de agosto por varias fechas más hasta instaurarse en el 12 de diciembre, como hasta ahora se le conmemora. Ejemplos de esto, donde su conmemoración no se estableció de manera cronológica precisa, sobran, pero no por ello se elimina la necesidad de establecer un tipo de práctica que lo recuerde. Por lo tanto, no habrá que rasgarse las vestiduras porque el día de suspensión de labores se elija distinto al del hecho original. Ello pone de manifiesto que el interés inmediato está por encima del interés propiamente memorable. Lo que cambia en sentido estricto no es la forma, sino el interés que motiva la práctica. Así, lo que tenemos es un vasto entramado de prácticas matizadas por la característica peculiar de la velocidad. Sin embargo, al fin son prácticas que desarrollan para el mantenimiento de la sociedad. Son formas compartidas que incluso llevan a cabo aquellos integrantes que sostienen contenidos distintos a los que comparten la mayoría de los miembros. En la actualidad, parece que las prácticas sociales de conmemoración adquieren dimensiones compartidas, siguen desarrollándose como un elemento indispensable para la cohesión social, pero sumamente delineadas por las dinámicas de los tiempos actuales. Parece que su tarea como lazos o puentes entre el pasado y el futuro cede cada vez más terreno a las necesidades del presente, porque el presente mismo se ha hecho cada vez más corto en términos temporales, se ha convertido en un punto cuya importancia no es haber llegado, sino superarlo. Sin embargo, las prácticas reivindicatorias, entendidas como aquellas que no han logrado un reconocimiento instituido en el resto de la sociedad y que se identifican precisamente por compartir una dinámica de lucha y demanda constante de dicho reconocimiento, están a la alza. La formación de numerosos colectivos nuevos obedece a la conformación de significados construidos por oposición a los que estaban establecidos de manera incuestionable. Cada vez es relativamente más sencillo cuestionar la legitimidad de la versión o ideología precedente porque las prácticas conmemorativas del significado original, al dejar de reproducirse con la periodicidad acostumbrada, han perdido fuerza como elementos de cohesión. Pero ello no quiere decir que las sociedades se estén rompiendo o se estén acabando, sino que surgen otros cuyas prácticas se reproducen con mayor constancia, ahora que las anteriores, y promueven la identidad y el mantenimiento de nuevos significados colectivos. Ante las cada vez más cuestionadas versiones de los orígenes que se enarbolan en pos del mantenimiento del poder institucional y ante el dudoso arribo del futuro promisorio, la rapidez con las que las sociedades actuales configuran su dinámica parece favorecer a los colectivos emergentes cuyos planteamientos significados no acusan una longevidad suficiente y que por lo tanto se han visto relegados, incluso perseguidos, por los responsables del mantenimiento de las versiones tradicionales, que, mediante el ejercicio sistemático de las prácticas conmemorativas, han conseguido una legitimidad social fortalecida. Los colectivos de reciente creación no escapan a la necesidad de practicar sus significados, su memoria, pero la estabilidad de sus fundamentos no radica en la permanencia en el tiempo, sino justamente en la posibilidad de cohesionar a un grupo sin la necesidad de la permanencia temporal. Lo que en la actualidad se conmemora es la flexibilidad, lo festivo, lo efímero, se conmemora el significado del momento. Ha cambiado el contenido más no la forma. Lo que significa es lo nuevo, lo novedoso, pero la transmisión de ese contenido sigue necesitando el ejercicio de prácticas sociales que no dejan de sustentar una ritualidad, una manera activa de manifestar sus intereses, una decisión colectiva de procurar lo que les identifica mediante el ejercicio de agrupaciones grupales recurrentes. Parece que la resignificación del pasado obedece, ahora más que antes, a las necesidades del presente, pero ya no para actuar lo de antes a la hora y proveer al grupo de estabilidad social, uno que acercara las posibilidades del progreso o desarrollo íntimamente asociadas al significado del pasado del grupo, sino, sobre el texto de adecuarse al presente, se conmemora la resignificación perenne, porque el futuro que pretendía alcanzar a como diera lugar no llegó ni llegará. Si la memoria del pasado garantizaba simbólicamente un futuro posible para el grupo, ha sido la evidencia del futuro lo que modificó la importancia del pasado. En resumen, la certeza que queda es el presente, y la memoria será el recuerdo de lo que cambió. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, después de esta presentación que habla sobre la conmemoración como conductora del pasado y del presente, escucharemos la ponencia de Angélica Bautista intitulada La realización de la memoria barrial, trayectorias que convergen. ¿Sí me escucho? Ahora sí me escucho, ¿verdad? Sí. Bueno, el texto que traigo aquí se llama La realización de la memoria barrial, trayectorias que convergen, y lo voy a leer.
En una ciudad convergen grupos de habitantes con sentidos de comunalidad diversos. Una característica muy referida a la vida urbana es la del anonimato. Se trata de una cualidad netamente urbana que en el presente trabajo se discute desde la lógica de la cultura popular. Si bien es innegable que la vecindad en una urbe está marcada por la delimitación de lo anónimo, se trata de una cualidad que emerge en la situación de la vida urbana, pero que no le es inmanente. En este sentido se sigue el planteamiento de Grimson cuando afirma que, es una cita más o menos larga, en el reino de lo social solo están los sujetos y sus objetivaciones. Solo hay sujetos que, al hacer, realizan con capacidades desiguales, que a su vez son en efecto producto de realizaciones anteriores, sujetos ya realizados en sus capacidades. Al colocar un ladrillo sobre otro, sigue la cita de Grimson, dejan una pared en pie, una pared que podrá ser derribada por un terremoto o por ellos mismos, pero que si pasa a integrar el paisaje donde otros sujetos nacen y se forman, pasará también a formar parte de lo que estos nuevos sujetos vivencien como naturaleza, aunque no lo sean. Esos ladrillos, continúa Grimson, pueden ser palabras, gestos, vestimentas o alimentos, y los edificios que resulten de ellos pueden ser sistemas de gobierno, religiones, divisiones y concepciones de clase, raza y género, y así sucesivamente. Todos los edificios literales y metafóricos son pura y exclusivamente trabajo humano cristalizado. En este sentido, la expresión urbana de la relacionalidad cotidiana es anónima en uno de los planos, pero íntima en otro. En realidad, la urbanización de la sociedad mexicana ha transcurrido por causas de avecindamiento popular, cuyo origen es la migración del campo a la ciudad. Las poblaciones así llegadas a la ciudad fueron adquiriendo el gusto por el asfalto en la misma medida en la que se manifestaron sentidos de comunalidad semicerrados que brindaron propósito y cauce a la vida en común. A estos espacios se les denominó barrios. Un barrio es una zona geográfica delimitada subjetivamente en la que habita un grupo social que cuenta con una identidad propia. Si bien el origen del barrio puede ser diverso, el sentido de comunidad y de pervivencia a partir del origen del largo aliento compartido se fortalece con la certeza de una identidad. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la expresión de lo barrial fue exaltada por la defensa de valores sociales, tales como la solidaridad, la decencia y el ritmo lento y acompasado del transcurrir de la vida. Las personas que habitaban estos barrios compartían amistades y, a decir de Halbach, se constituyeron como sociedades complejas. En este contacto cotidiano nacieron recuerdos comprendidos en marcos de pensamiento que eran comunes a los miembros de estos grupos. El interés de este trabajo se ubica en la reflexión de una memoria colectiva realizada en la vida urbana que, más allá de sus contenidos anecdóticos, leyendas urbanas incluidas, expresa un tipo de urbanización popular constituida en los últimos 100 años, en la que coexisten formas de sociabilidad modernas, premodernas, hipermodernas y desmodernas, como diría Bartra. Además, desde esta perspectiva se invita a la revisión crítica de la búsqueda homogeneizada de caminos para mejorar la vida, propiciada por la lógica de las políticas públicas. El ámbito relacional de lo psicosocial es el correspondiente a la expresión cotidiana de algo que desde diversas miradas se denomina cultura. Siendo así, el impulso que llega de los círculos de reificación del conocimiento, o dicho de otro modo, de los aires de los tiempos, invita y concita la apuesta hacia el desarrollo de políticas culturales. La propuesta aquí se ubica en la defensa de lo local, urbano, popular, correspondiente a lo barrial. Para ello se discuten las posiciones que contraponen lo local a lo global en la búsqueda de un camino de mejora de las comunidades excesivamente unívoco. Finalmente se propone una alternativa de realización de la memoria barrial que recupere los espacios íntimos al interior de la gran ciudad anónima. El barrio y sus sentidos identitarios, memoria y desmemoria. Para la memoria colectiva los recuerdos son colectivos. Esto significa que los recuerdos no pueden ser evocados de otra manera que no sea por el intercambio con los otros.
aunque los otros estén físicamente ausentes. Se requiere de una plática o una situación en la que otras personas o nosotros mismos evoquemos lo ocurrido. Esto puede referirse incluso a hechos que no nos han ocurrido a nosotros y en relación a objetos o situaciones que nosotros no hemos visto. Después esto se manifiesta en cada ocasión en que evocamos nuestro pasado. Dicha evocación contiene una versión del pasado, la versión del grupo propio. Siempre que recordamos lo hacemos en tanto que miembros del grupo, de cuyo testimonio nosotros mismos formamos parte, es decir, ubicándonos en su punto de vista y empleando todas las nociones que son comunes a sus miembros. La memoria colectiva de un grupo incluye hechos y experiencias que conciernen a la mayor parte de sus miembros y que resultan de su vida propia o de relaciones con los grupos más próximos con los que tienen un mayor contacto. En este sentido, la memoria colectiva se construye y reconstruye a partir de los contactos de los integrantes del grupo del que se trata. El sentido del barrio se centra en el reconocimiento de una delimitación geográfica, esto es, de un espacio físico que representa el lugar de pertenencia de un grupo social, que cuenta con historia y tradición compartidas que se remontan a un pasado lejano. Para los habitantes de la urbe es muy relevante establecer la distinción del barrio en contraposición, por ejemplo, al de la colonia. Esto porque la delimitación geográfica simbólica del barrio fue yuxtapuesta a la delimitación geopolítica de cada colonia como demarcaciones modernas. Ambas son nociones que establecen una distinción referida a los contenidos identitarios y afectivos. Los barrios son el espacio físico en el que viven comunidades que comparten historia, tradición, leyenda y cultura. Las colonias, hablando de las colonias de los barrios, en cambio son comunidades que no tienen el mismo arraigo, ni la misma historia, ni la misma tradición. Por lo menos este es un hallazgo recurrente en investigaciones realizadas en diferentes zonas de la Ciudad de México, con habitantes que así lo establecen en su discurso, independientemente de si son originarios o no de un barrio. La historia compartida que permite a los habitantes el reconocimiento de su barrio se remonta al pasado, generalmente se ubica en un punto en la historia en la que dicen que se fundó el pueblo, sea cual sea el lugar. Así el referente remoto del barrio es el correspondiente a la vida del pueblo. Generalmente también el significado del barrio está cargado de afectividad. Se trata de un significado cargado de valor desde el referente histórico del origen. En este significado se incluye la identidad cultural de una tradición compartida. De hecho, al indagar sobre el significado del barrio, los referentes a las tradiciones están enmarcados en el terreno de las festividades pagano-religiosas. Cada uno de los barrios se distingue por contar con un santo patrono, con festividades asociadas a este y con una organización social que da sustento a tales festividades. Cabe resaltar que la existencia de infinidad de barrios con una colindancia profusa y cercana en la Ciudad de México da por resultado una significación dual. Así como se reconocen todos como poseedores de una tradición ancestral y preamericana o prehispánica que los acerca y los homologa al conformar un colectivo, como habitantes de un barrio en particular, su identidad más cercana es la referida al barrio propio. Así, las festividades de uno y otro barrio compiten simbólicamente para delimitar al nosotros. Esto implica una identidad barrial que contrapone a uno y otro barrio. Políticas públicas y políticas culturales. En el reconocimiento de las graves desigualdades sociales y económicas que privan en las sociedades contemporáneas, surgen iniciativas diversas encaminadas a la búsqueda de mejoras que a futuro tratan de reconvertir a las sociedades o por lo menos de encauzarlas hacia un mejor vivir. Como propuesta suena bien, pero su concreción entendida como políticas públicas ha implicado una visión homogeneizadora de los grupos y las comunidades. Al respecto existe una amplia discusión entre teóricos e instituciones que analizan la importancia de lo local sobre lo global, en tanto que se reconoce la importancia de las prácticas concretas de la gente concreta, de la comunidad concreta, pero reconocen la importancia de lo global sobre lo local
entendiendo que en el mundo actual o contemporáneo las expresiones de lo desigual pueden ser diversas, pero confluyen en una dimensión global de las debilidades del sistema en el que vivimos, por lo menos en el mundo occidental. En este sentido nos plantean, por ejemplo, una oposición que ha devenido clásica en las discusiones éticas y políticas contemporáneas, que consiste en oponer a una visión comunitarista una visión universalista. Se plantea que los valores de una comunidad no son comparables a los de otra y que los únicos medios de legitimación con los que cuenta una comunidad brotan de la comunidad misma. Ejemplos de esto son las costumbres, las tradiciones, usos y formas de vida que delimitan las prácticas de los integrantes de la comunidad. La tendencia actual, que da por resultado la regulación internacional de las acciones enfocadas a los grupos humanos en desventaja, se puede apreciar en la siguiente cita. La dicotomía entre comunitaristas y universalistas es insostenible actualmente. Frente a un mundo agobiado por problemas de escala planetaria, es poco consistente seguir sosteniendo la primacía de una de estas concepciones frente a la otra. Los desafíos que enfrenta la diversidad cultural en el contexto de la globalización, así como los actuales problemas ecológicos, los cuales pueden ser determinantes incluso para nuestra supervivencia como especie, hacen que adoptemos un punto de vista de armonización entre los valores y tradiciones que emanan de las diferentes comunidades y los principios universalistas de salvaguarda y de protección a escala planetaria del medio ambiente, de la diversidad biológica y cultural. En este contexto, se plantea que el ser cultural de hoy deberá reconocer y valorar su cultura propia en la misma medida en que reconoce la cultura del otro. En palabras, esto suena bonito, en la práctica cotidiana se aprecia irreal. Se plantea que la participación de cada individuo en la cultura significa disfrutar libremente tanto de los elementos tradicionales de su cultura como de los de otras, hablar su propia lengua o aprender una lengua foránea, escuchar la música de su región o la de otras partes del mundo. Se produce de esta manera un doble fenómeno. Las diferentes manifestaciones culturales son los referentes simbólicos de una comunidad, en tanto que ellas le dan sentido y cohesión. Y para los que no pertenecen a ellas se plantea, una apertura a la experiencia de lo otro. Por esto, hacer fuente de intercambio, de creatividad y sobre todo de identidad para un grupo humano, la diversidad cultural es tan necesaria, se dice, como la diversidad biológica para los organismos vivos. El reconocimiento de la importancia de la cultura va de la mano con la defensa de la diversidad cultural. Así lo señala, por ejemplo, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO, que señaló como puntos nodales el reconocer la dimensión cultural del desarrollo, el afirmar y enriquecer las identidades culturales, el ampliar la participación en la vida cultural y el apoyar la cooperación internacional. Todo esto porque la cultura es concebida como parte integral de toda política pública, situándose al mismo nivel que la educación, la salud o el medio ambiente. De aquí se desprende un modelo de políticas públicas aplicado al ámbito de la cultura. Así, desde la UNESCO y otros organismos se plantea que las políticas públicas culturales forman parte de una dimensión integral del desarrollo, que las actividades ligadas al patrimonio cultural, material o inmaterial, en sus diversas formas y componentes, deben tener en cuenta a los diversos sectores de la sociedad civil, además de los responsables directos de su puesta en práctica y mantenimiento, y que es menester también el fomento de las diversas expresiones culturales, populares y tradicionales. Para ello es necesario engendrar nuevas formas de participación organizada de la sociedad y los especialistas en la formulación de políticas, programas y proyectos culturales. Se dice que es imprescindible también la participación de los diferentes sectores de la sociedad civil y de las comunidades culturales locales. Pero esta es una posición intervencionista que implica una acción desde fuera. Antes, bastante antes, se le conocía como cambio social dirigido. No se puede desde fuera hacer, lograr, convencer o persuadir a un grupo humano de que comparte historia y tradición. Es el grupo mismo el que inventa sus realizaciones, sus prácticas y sus sentidos.
En el caso de la Ciudad de México, las creencias compartidas llegaron hace tiempo, desde su fundación. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué decir? ¿Qué postura tomar desde las ciencias sociales, o en este caso desde la psicología social? La memoria realizada en trayectorias que convergen. La importancia de la memoria histórica se aprecia en cualquier intercambio social cuando estudiamos la identidad de un grupo. Es en la proyección al futuro de los colectivos en donde recuperan su pasado. Un aspecto de gran relevancia en la vida social de una colectividad es, sin duda, la posibilidad de generar proyectos colectivos que por un lado reflejen su identidad y por el otro formulen alternativas diversas de convivencia social. Dicha posibilidad se sustenta en la capacidad colectiva de recuperación de su pasado. Desde la psicología social es interesante ahondar en la perspectiva identitaria que se encuentra en grupos sociales específicos, renuentes a abandonar prácticas culturales, tales como las festividades paganas en fechas marcadas por el calendario cristiano, por ejemplo, que surgen de un pasado remoto y se mantienen dentro de una urbe moderna y cosmopolita como la Ciudad de México. El presente trabajo ubica su interés central en la recuperación de prácticas de convivencia gestadas en épocas pasadas, un tipo particular de relacionalidad denominada el barrio. Su espacio de reflexión y análisis no puede ser ubicable más que en el terreno de lo cotidiano. La pertinencia de su estudio se debe a que, si bien el anclaje de las representaciones colectivas se da en el terreno de lo concreto, que puede llegar a plantearse incluso como interindividual, en donde las personas expresan sus puntos de vista y optan a favor o en contra de personas, ideas o cosas, su dinámica de construcción y su devenir solo es explicable en el terreno de lo colectivo. En el momento en que una práctica colectiva pierde sentido, o planteado de otra manera, en sus transformaciones otras ideas se aparecen como más atrayentes, los modos de pensar y de sentir cambian, sin saberlo ni quererlo los miembros del grupo. El conflicto se hace evidente cuando la idea novedosa encuentra, de cara al pasado, elementos de historicidad del grupo que la nutren. En el plano de las orientaciones culturales, todos los miembros de una sociedad pueden reconocer, vía la memoria colectiva, dichos elementos comunes. Sin embargo, surge la disputa por el aglutinamiento de identidades a la luz de la lógica afectiva. La importancia del barrio se cifra en un reconocimiento del pasado de donde se viene y del futuro a donde se va. En diversas indagaciones que se han realizado, los testimonios aportados por los entrevistados refieren un alto grado de satisfacción por el transcurrir de la modernidad que ha variado el paisaje de su comunidad, pero los cambios físicos de sus barrios no han alterado el sentido barrial de los habitantes. Reconocen que la importancia de su barrio se ubica en el arraigo que sienten por esta tierra. Se trata del lugar en donde nacieron y o crecieron, del lugar en donde está su familia y del lugar en el que se establecen lazos estrechos y de larga duración. En este sentido, la modernización de los espacios no ha logrado trastocar la vivencia del barrio. Sí, las vías de tránsito son diferentes. Sí, la modernidad se apareció en estas comunidades, pero no se aprecian referencias de una vida reconocidamente urbana. Esto porque en la cotidianidad de estas comunidades la relación entre los habitantes es todo menos anónima. En cada uno de los barrios estudiados se encuentran testimonios referidos a espacios temporales y simbólicos en los que los habitantes de los barrios reducen la velocidad de su vida cotidiana. El más importante de estos momentos es el que se dedica al culto al santo patrón. La iglesia participa, pero no es el centro de atención. En la veneración de su patrono se incluye necesariamente una feria y un baile. El guión completo es recreado una y otra vez. Su rutinización forma parte inherente del disfrute del mismo. En este rubro se incluyen también algunas otras rutinas pagano-religiosas como la Semana Santa, las fiestas navideñas. Otro serían las festividades mexicanas. También existe una particular manera de vivir las fiestas patrias. Se trata de una expresión barrial que saca a los habitantes de estas comunidades a la calle.
La convivencia incluye el disfrute de juegos pirotécnicos y la diversión que les proporciona, por ejemplo, tronar cohetes. Un tercero es juventud y niñez. Asociado a estos grupos de edad, el barrio cuenta con rutinas sabatinas asociadas a los deportes, en los que los torneos son una opción más para la reconstitución de las identidades barriales. Igualmente, en ciertas épocas del año, la organización de alguna kermés permite que los niños y los jóvenes convivan desde la lógica adulta de la vida barrial. Y el último, la vida doméstica. En la rutina cotidiana coexisten dos tiempos, uno moderno y urbano que ocurre fuera del barrio cuando sus habitantes salen de este para realizar sus actividades citadinas, trabajo y escuela. Otro, el tiempo del barrio que se aprecia al transitar por sus calles. Las mañanas con la dinámica del mundo doméstico y la preparación de los alimentos. Los centros de reunión siguen siendo el mercado y la escuela. Las tardes con el ir y venir de los vecinos en un ritmo lento y acompasado, muy cercano a la vida de un pueblo. Igualmente los fines de semana con actividades que incluyen una experiencia gastronómica diferente, la llegada de puestos de comida y el disfrute de la convivencia familiar. Estos son ámbitos de prácticas cotidianas, en las que apreciamos una memoria barrial realizada. Evidentemente la gente, reeditando sus prácticas, expresa sentidos profundos, sentidos de lo comunal. Al indagar sobre esto se han encontrado diversas narraciones. Dichas narraciones tienen características en común. Se trata de historias en las que los habitantes del barrio enfrentaron problemas y vicisitudes derivados de una vida difícil por las características físicas de la zona y por las inclemencias del tiempo. Ríos desbordados, peligros de todo tipo que fueron enfrentados con arrojo por los antiguos pobladores, ayudas celestiales que se manifestaban de diversas formas. Lo sobrenatural se incluye en las narraciones de manera profusa. Los finales siempre son felices, los buenos triunfan y siempre son bendecidos con el poder superior. De hecho, todas estas narraciones podrían aparecer en alguna publicación de cuentos y leyendas de los barrios de la Ciudad de México. Lo relevante en nuestro caso es la reiteración constante a un pasado glorioso en el que la gente sufría pero salía siempre victoriosa. Es una épica barrial que se remonta a la época de la fundación de la ciudad. Ser descendiente de estos ancestros les brinda una guarida simbólica para el presente. El hoy es extremadamente difícil y amenazante. La juventud está en peligro, se puede argumentar desde la perspectiva derivada de estas investigaciones, pero existen recursos en esa guarida del pasado ancestral que los fortalecen y les posibilita soñar. Simultáneamente existen dos planos simbólicos que se superponen. Ambos planos cuentan con su propia lógica simbólica, lógica y afectiva. En ciertos momentos el pasado comunal de los barrios se aparece con toda su fuerza, reconstituyendo contenidos desde el sentido de la comunidad. En esos momentos, la memoria histórica permite que la proyección al futuro requiera la recuperación de las tradiciones. Aquí se aprecia la importancia de los mitos derivados del origen mismo de su comunidad. La necesidad de continuidad fortalece y aviva las fiestas y las tradiciones, la solidaridad. En otros momentos el presente irrumpe nuevamente con las exigencias propias del individuo globalizado. La desesperanza se aposenta en la relación entre las personas. Distancia y alejamiento son sus concreciones. Ambos planos coexisten y se tocan. Se trata de trayectorias que convergen, no solo porque los habitantes de un barrio pertenezcan a comunalidades diversas, sino porque en la misma persona coexisten lógicas modernas de relación urbana anónima y lógicas barriales de relación cotidiana, íntima. La psicología social permite la comprensión de realidades como las que se expresa en la memoria realizada en la Ciudad de México hoy, y este conocimiento puede iluminar, en palabra de Yergue, las realizaciones mismas de la memoria colectiva. Una posibilidad es la de proponer o propiciar o fomentar espacios de convivencia al interior de los barrios para que sus habitantes platiquen. Solo eso, que en el intercambio de ideas y en la rutina cotidiana, el trayecto de la memoria podrá hacer coincidir o no
las trayectorias todas, urbanas y barriales, de manera que el proceso continúe. Gracias. Muchas gracias. Bien, pasaríamos entonces ahora del barrio, expuesto por Angélica, a la presentación de Silvia Gutiérrez, intitulada El papel de la afectividad en la construcción y reconstrucción de la memoria colectiva. Silvia. Bueno, en esta presentación, como ven ahí, los objetivos que persigo, es decir, el propósito de esta presentación básicamente es, primeramente, reflexionar sobre el papel que juegan los procesos afectivos en la construcción y reconstrucción de la memoria colectiva. Y para abordar el tema de la afectividad, voy a presentar un breve recorrido por aquellos autores que han insistido en la importancia de su estudio y voy a especificar también el enfoque que he adoptado. A partir de los planteamientos de que las actividades sociales de recuerdo y de reconstrucción compartida de hechos emocionales contribuyen a reforzar la cohesión social general y a mantener y elaborar creencias compartidas, voy a abordar la relación entre memoria colectiva y afectividad. Y también, dado que la memoria colectiva es una condición del vínculo social, también es importante reconocer el papel que ésta juega en la construcción de las identidades sociales, y ahí también que se aborde el componente afectivo de la memoria como un factor de cohesión y de vínculo social en los grupos. ¿Sí? Bueno, el planteamiento básicamente parte de mostrar que aunque Hallbach había explicado que la memoria colectiva era una memoria afectiva, solo recientemente se ha estudiado y reconocido el papel de la afectividad en la construcción y reconstrucción de la memoria colectiva. De acuerdo a Belelli, Leone y Pucci, es hasta el final de los años 70 cuando en el campo de la psicología se produjo una crítica importante hacia la psicología de la memoria, dirigiendo la atención de los investigadores a muchos aspectos hasta entonces ignorados. Uno de estos aspectos era el renovado interés en el estudio de la memoria colectiva, y también a partir de los años 70, tanto en el campo de la psicología como en el de otras disciplinas, resurge el interés por el estudio de los fenómenos emocionales como fenómenos culturales y colectivos, ¿no? Es decir, todo el énfasis que se le había dado en estudiar las emociones, sobre todo como un fenómeno cognitivo, olvidando estas otras dimensiones culturales y colectivas, se rompe, ¿no? Y entonces surgen nuevos estudios que van finalmente a enfatizar estos aspectos. La importancia de los afectos, ¿no? Este es un tema fundamental, ¿no? Y para presentar esta parte, pues ahí retomo sobre todo algunos planteamientos de Pablo Fernández Trusclieff, que ha trabajado mucho sobre el tema de lo que es la memoria colectiva, la afectividad colectiva. Bueno, básicamente él va a señalar que los afectos, los sentimientos, las pasiones, dice, en fin, esos mares del magma que se revuelven intramuros y se palpan con el revés de la piel y que parecen tan propios, tan privativos, tan espontáneos, que nadie puede mandar sobre ellos, están, sin embargo, dictados por el pensamiento de la colectividad, por la cultura sentimental de la sociedad. De ahí que se haga mucho énfasis en que las emociones están presentes en nuestras vidas prácticamente en todas las actividades que desempeñamos. Estas constituyen fuerzas poderosas que influyen en la conducta y en la experiencia subjetiva del ser humano. Por ello, su estudio ha retomado importancia para comprender el pensamiento individual y colectivo de los seres humanos. Y es precisamente este reconocimiento del rol que juegan las emociones y la afectividad en general en el pensamiento colectivo lo que lleva a identificar la necesidad de ubicar su rol en la construcción de la memoria colectiva.
Primero, es necesario también señalar que no existe un discurso unificado sobre el tema de los afectos, ¿no? Es decir, existen varios términos, varias formas en cómo se refiere, ¿no?, a este fenómeno. Es decir, se habla de emociones, se habla de afectos, de sentimientos, de estado de ánimo, ¿no? Y en realidad lo que vamos a ver es que, ¿no?, si bien el hecho de que exista diferentes discursos sobre el fenómeno de la afectividad humana, esto ha provocado que el tema de la distinción conceptual terminológica entre el afecto, la emoción, el sentimiento o el estado psicológico se haya convertido en un tema de estudio de varios de los investigadores en el campo de las emociones, ¿no? Cito ahí a Fritsche, Ekman, Weiss, ¿no? Son autores que han trabajado mucho esta distinción entre estos diferentes términos. Si bien cada noción tiene su especificidad, el término afectividad da la idea de algo más global, más genérico. Páez y Carbonaro se refieren a la afectividad como un concepto que engloba el estado de ánimo, a las emociones y a las evaluaciones afectivas. En esta presentación, es decir, siguiendo sobre todo a Fernández, utilizamos el concepto de afectividad como el nombre genérico del proceso y estructura general de los demás términos afectivos, tales como pasión, sentimiento, ánimo, emoción, sensación, los cuales, a decir verdad, no son tan específicos, ya que son en realidad intercambiables, a veces como sinónimos y a veces no, tal y como se usa normalmente en el lenguaje cotidiano, donde a veces decimos sensación y a veces emoción, ¿no? Entonces, este es un tema que ha sido discutido ampliamente, pero como muestro aquí, la idea de retomar el concepto de la afectividad es para poder englobar todos estos otros términos que también se utilizan para referirse a este fenómeno. Desde la psicología colectiva, que es la rama de la psicología que más ha estudiado la afectividad, se presta atención especial al factor afectivo de la vida social, el cual se encuentra localizado no solo en lo que se reconoce como sentimientos, sino también, sobre todo, se encuentra bajo la forma de comportamientos y objetivaciones, ¿no? Y esto tiene que ver mucho, como vamos a ver, con la cuestión de la memoria, ¿no?, como lo que señalaba en la mañana Félix, ¿no?, es decir, esta idea de la memoria como práctica. En este caso, también la afectividad tiene que ver no solamente con lo interior, ¿no?, sino con una cuestión que es compartida, con algo que no solamente son esos estados de ánimo, sino también que eso nos lleva a ciertas prácticas, a ciertos comportamientos, ¿no? Y de ahí que también retome esta cita de la idea de María Auxiliadora Walsh, que ella ha trabajado más el tema desde la perspectiva de la relación entre emociones y representaciones sociales, ¿no? Y ella donde dice que las emociones y afectos que se movilizan en los grupos establecen y refuerzan los núcleos de significado de acciones, creencias y relaciones. Ellas ejercen un rol preponderante en la selección de informaciones y en el posicionamiento favorable o desfavorable, tanto frente a aquello que se considera objeto de representación, como en la construcción de ese objeto a través de un discurso que le confiere realidad objetiva, lo que se llama el proceso de objetivación, y lo ancla en una red de significados, es decir, en el anclaje. Y por eso, al hablar de la afectividad, es necesario señalar no solo su carácter social, sino también su naturaleza colectiva. Y aparte, las siguientes reflexiones básicamente tienen que ver con esta idea de por qué insistir en esa naturaleza colectiva de la afectividad. Así, autores como Fernández Cristier afirman que la afectividad es colectiva y así cualquier sentimiento, por reducido que sea, aunque solo se trate de un leve sinsabor, solamente puede ser comprendido en referencia a algún modo de sociedad y de ciudad. La afectividad colectiva es colectividad afectiva. Como sugiere Fernández, los sentimientos son sociales porque suceden en la interacción con el otro, ¿no? Que este es otro de los ejes fundamentales en toda esta reflexión sobre el papel que juega la afectividad, esa idea de que siempre, ¿no?, se van a construir, se van a tanto a construir y a reconstruir en la interacción con el otro. En la actividad grupal o intergrupal, y la afectividad es colectiva,
porque toda afectividad está dentro de la colectividad, entidad monolítica, descarnada de los individuos y encarnada en abstracciones, a decir de Fernández. Además, siguiendo al mismo autor, se puede afirmar que toda afectividad es pertenencia a una colectividad, ya sea una ciudad, sociedad o cultura, ¿no? Lo que nos presentaba ahorita también Angélica, y se ve más claramente también esto. Esto significa que uno no está constituido por ellas, hecho de ellas, que ellas se encarnan enteramente en uno mismo, de modo que no forman parte de esa cultura, sino que es esa cultura, y no puede reconocerse a sí mismo fuera de ella. Existe una identidad entre la colectividad y su pertenencia. Por tanto, para reconocerse como parte de una colectividad, es imprescindible compartir una serie de sentimientos, emociones, afectos que se construyen en la interacción con los demás. Lo siguiente. De lo anteriormente expuesto se desprende que la afectividad es colectiva porque se da y se comparte en la interacción grupal. Y es a partir de esta interacción grupal que se hacen más sólidos y coherentes los vínculos entre sus miembros y se crean lazos afectivos que juegan un papel fundamental en la construcción del sentimiento de pertenencia a una colectividad. En este punto considero muy importante retomar algunos de los planteamientos de Charles Blondel, quien desde los años 20 ya había sostenido la tesis de que los procesos aparentemente internos, como la afectividad, eran en realidad fenómenos colectivos. Como señala Blondel, a primera vista, la vida afectiva y sus manifestaciones se nos presenta como absolutamente personales. Sin embargo, todo conocimiento adhiere a un objeto virtualmente accesible a todos y en ese sentido exterior a sí mismo. Por tanto, para él, la vida afectiva sería entonces lo que de más necesaria e inexorablemente subjetivo hay en nosotros. Todo esfuerzo por hacer de ella un objeto asimilable a los otros, para plegarlo a las distinciones, abstracciones, generalizaciones, clasificaciones indispensables, alteraría sin remedio el carácter único e incomparable de manifestaciones que son todas nuestras y que jamás se manifiestan dos veces. Frente a los demás procesos de la conciencia, los estados afectivos no son nunca neutrales ni indiferentes. Lo que verdaderamente confiere carácter vivencial a una experiencia, como tal experiencia personal, es precisamente la coexistencia de una determinada tonalidad afectiva, ¿no? En esto actualmente varios investigadores han retomado mucho esta idea de esa tonalidad, ¿no? Y se habla a veces hasta, ¿no? Se habla de las emociones en términos de colores, ¿no? De cosas que van coloreando nuestras vivencias. Blondel sostiene que los procesos afectivos no son una cuestión personal o individual, sino necesariamente colectiva. La influencia que ejerce la colectividad en aquello que sentimos, percibimos, es fundamental. Por eso la intensidad y las circunstancias de una emoción dependen de los cánones sentimentales del grupo y de una cultura determinada. La importancia de que las emociones y los sentimientos sean compartidos colectivamente lleva a Blondel a especificar que los caracteres específicos de la vida afectiva no nos son prácticamente accesibles en estado puro, porque siempre observamos las afecciones humanas en un medio social que las ha marcado con su sello. Por ello, insiste en que normalmente los estados afectivos se viven en el seno de grupos más o menos bien delimitados, en el interior de los cuales ejercen una acción contagiosa más o menos intensa, ¿no? Por ejemplo, el caso de la alegría, la tristeza, ¿no? Depende mucho otra vez de ese grupo en el cual nosotros estamos inmersos, ¿no? Y a través de los cuales se va a contagiar esta emoción. Como señala Blondel, todo estado afectivo importante tiende a resonar sobre el grupo. Cuanto más adaptado socialmente es el medio en que nos encontramos, más neta y franca es su participación y más fuerza toma nuestra emoción.
A falta de ese medio y de esa participación, ella no realiza todas sus virtualidades mentales y motrices, ¿no? Y esta idea de lo motriz también tiene que ver mucho con la propia naturaleza, obviamente, de los afectos, de las emociones, ¿no? Que también tienen un factor fisiológico en cuanto sentimos miedo, ¿no? Hay una manifestación motriz ahí que también va pegada junto a esta manifestación. Esta participación del grupo en nuestras emociones es, por otra parte, sentida por nosotros como una necesidad, ¿no? Como señala Blondel, dice, tenemos más horror a la soledad moral que a la material. Nuestros estados afectivos quieren ser aprobados, es decir, compartidos, ¿no? Y aquí, otra vez, estos planteamientos, ¿no?, van a ser retomados por varios autores, van a insistir mucho en esta idea, otra vez, de la necesidad de compartir las emociones, ¿sí? Bueno, aquí me voy a saltar algunos de los puntos que están ahí. Básicamente, si quisiera retomar el último, cuando ahí otra vez retomando estas ideas de Blondel, él dice que los afectos participan de un sistema de sentidos y valores que son propios de un conjunto social, es decir, para que un sentimiento sea expresado y experimentado por un individuo, aquel debe pertenecer al repertorio común del grupo social. En este planteamiento podemos distinguir también una afinidad con los planteamientos de Bernard Rimet, a quien retomaré más adelante, quien trabaja también sobre el concepto del reparto social o el compartimiento social de las emociones. Bueno, entrando ya más a la relación de la afectividad y la memoria colectiva, ¿no? Aquí no voy a desarrollar todos los planteamientos de la memoria colectiva, sino solamente retomaré algunas ideas que me sirven para conectar con esta idea de la importancia que juegan los afectos en la construcción y reconstrucción de la memoria colectiva. Si por memoria colectiva entendemos la memoria compartida de un acontecimiento del pasado vivido en común por una colectividad amplia o restringida, nación, aldea o familia, su vínculo con los procesos afectivos se ve más claramente, ya que estos pueden jugar el rol de garante de la cohesión social. Como argumentó Durkheim, las actividades sociales de recuerdo y de construcción compartida de hechos emocionales contribuyen a reforzar la cohesión social general y a mantener y elaborar creencias compartidas que confieren sentido cognitivo y moral positivo al mundo. Como ya se ha mencionado, ¿no?, las emociones no tienen un carácter exclusivamente individual, ¿no?, cuestión que como en las diapositivas anteriores se veía, ya Blondel lo había trabajado también a profundidad, sino que la mayor parte de nuestras emociones tienen su origen en las relaciones que establecemos con otras personas y en la familia, tradición y cultura a la que pertenecemos. En el libro clásico de Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, las conmemoraciones colectivas y los rituales de duelo refuerzan las reacciones emocionales y la movilización social, ¿no?, un punto que también el compañero ya estuvo resaltando. Durkheim afirmaba que los rituales intensifican la emoción compartida y unen en un sentimiento de solidaridad a aquellos que han visto aumentar sus emociones. Y por lo tanto los rituales sirven para reafirmar de manera periódica la unidad del grupo. Y para reforzar la idea de que la memoria colectiva es una memoria afectiva, se puede también, como había señalado, tomar el concepto de reparto social de las emociones de Bernard Rimet. Esta noción derivada de la psicología social de las emociones rescata el aspecto de confrontación activa de los individuos con los acontecimientos memorables y la naturaleza social de dicho proceso. Rimet reconoce que la psicología social ha favorecido la aproximación cognitiva a los fenómenos sociales, manteniéndose radicalmente alejada de sus dimensiones emocionales. Los fenómenos más marcados por esas dimensiones, como los prejuicios, las representaciones sociales, las actitudes, la persuasión, la comunicación y la misma agresividad, han sido reducidas por la psicología contemporánea a abstracciones de tipo conceptual que se dan en los individuos en el curso de sus interacciones con sus semejantes. Sin embargo, para Rimet, la experiencia de la emoción estimula de manera espectacular el contacto social y la comunicación social. Desde su punto de vista, las emociones
emociones son compartidas socialmente y es precisamente esta naturaleza social y colectiva de los procesos afectivos lo que ayuda a explicar su vínculo con la memoria colectiva. Para Halbach, la memoria colectiva es un proceso social de reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un determinado grupo, comunidad o sociedad. Para él es en la sociedad donde normalmente el hombre adquiere sus recuerdos. Es ahí donde los evoca, los reconoce y los localiza. Una de las cuestiones que Halbach aclara sobre la naturaleza de nuestros sentimientos y pensamientos más íntimos es que estos se originan en entornos y circunstancias sociales definidos. Y bueno, eso también, como ya lo se mencionó en tanto en los planteamientos de Fernández, Cristiere y de Blondel. Al respecto es necesario señalar, como lo hace Kemper, que los miembros de ciertos grupos sociales tienden a sentir determinadas emociones más a menudo y más intensamente que los miembros de otros grupos, porque su posición en la estructura social les somete más frecuentemente a ciertos tipos de experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, las clases más desprotegidas, los jóvenes, las mujeres, ¿no? Hay varios estudios que se han hecho al respecto. Para entender la naturaleza de la memoria colectiva es necesario señalar, como lo hace Delgado, que la memoria colectiva refiere al producto y al proceso de poner recuerdos en común. La sociedad no se forma y mantiene ni por contrato ni por acuerdo, sino porque sus miembros hacen algo juntos, rememorar. Por tanto, los acuerdos se establecen en torno a los recuerdos que tienen en la interpretación de los grupos un valor especial a través del cual se fortalece y reaviva el sentido de pertenencia, el cual a su vez fortalece la cohesión. Y aquí, bueno, es otro punto también central en todo este planteamiento, la idea de la relación entre afectividad y recuerdo. Al hablar de memoria colectiva y afectividad es necesario abordar el tema del recuerdo, y para ello es importante retomar algunos planteamientos de Frederick Bartlett al respecto. Para él, recordarse no es la reexcitación de innumerables huellas fijas, fragmentarias y sin vida, sino una reconstrucción o reconstrucción de imágenes formada a partir de la relación entre la actitud que mantenemos ante todo un conjunto activo de reacciones o experiencias pasadas y ante un detalle sobresaliente que suele aparecer en forma de imagen o de lenguaje. Bartlett señala que cuando intentamos recordar algo, lo primero que llega no es el recuerdo como tal, sino un afecto, una actitud cargada. Este hecho pone de relieve la importancia de la afectividad en la construcción y reconstrucción de la memoria colectiva. Bartlett señala el valor afectivo emocional que las percepciones e imágenes producen en el individuo. Estos afectos tienen una importancia de primer orden en el recuerdo, pero también en el significado, que sería uno de los factores fundamentales, el hecho más fundamental que yo considero de retomar toda esta idea de la afectividad, ¿no? Es lo que hace que algo sea significativo, algo que lo lleva a algo, que se atribuye en este caso a las representaciones en el individuo. Bueno, ahí me voy a saltar algunas partes porque ya me estoy pasando el tiempo, pero bueno, quiero resaltar toda esta idea otra vez de la importancia del recuerdo, ¿no? Y por lo mismo, nada más abordaría todavía esta idea de la memoria colectiva y el vínculo social. Uno de los postulados centrales de la propuesta de Halbach es el reconocimiento de la función social de la memoria, que posibilita la coordinación de la acción de acuerdo con un pasado compartido que fija y consolida una configuración identitaria particular, es decir, es en nosotros operante sobre el que se funda la vida social. La memoria colectiva es una condición del vínculo social. Los recuerdos que guardamos de cada época de nuestra vida, observa Halbach, son incesantemente reproducidos y permiten que se perpetúe como efecto de una afiliación continua el sentimiento de identidad. Además, para él, el recuerdo no se conserva, se reconstruye a partir del presente y es ahí en donde se puede ubicar el papel de las redes de sociabilidad, es decir, las comunidades afectivas. Como algunos autores argumentan, en la memoria
Es la memoria la que vendría a fundar las identidades colectivas. La memoria es la identidad en acto, pero puede también, al contrario, amenazar o trastornar e inclusive arruinar los sentimientos de identidad. Además, para que los individuos se sientan parte de una comunidad, es necesario un cierto grado de involucramiento emocional, ¿no? Como señala Melucci, las pasiones y los sentimientos, el amor, el odio, la fe y el miedo forman parte de un cuerpo que actúa colectivamente, en particular en aquellas áreas de la vida social menos institucionalizadas como aquellas en las que se mueven los movimientos sociales. O como también Jodelet ha señalado, la dimensión afectiva y de construcción de la identidad en la memoria remite de este modo a las funciones de legitimación y valorización que ella satisface. De esta manera se asegura el pasaje entre pensamiento, memoria y vida colectiva. Bueno, finalmente, lo que quiero nada más aquí resaltar, que bueno, lo que he tratado de comunicar, ¿no?, es que resaltar la importancia de considerar la dimensión afectiva como un elemento importante en los estudios sobre la memoria colectiva. Se ha pretendido explorar los elementos que nos permiten delimitar la afectividad como algo que afecta, mueve y hace mover cosas, pero teniendo siempre en mente que eso que se hace se lleva a cabo en referencia a un grupo, una situación, una sociedad, una cultura. La naturaleza social tanto de la memoria como de la afectividad es una característica fundamental de ambas nociones y es fundamental para poder identificar los vínculos que se establecen entre ellas. La afectividad y la memoria se construyen mutuamente y de manera simultánea. Las personas hacemos memoria en los relatos que producimos con los otros y que dan sentido a nuestra vida en aquel momento y que nos pueden servir para reinterpretar lo ocurrido y nos indican para dónde hay que ir o hay que seguir, cómo debemos sentirnos y la manera en que nos sentiremos si hacemos lo que planteamos. Bueno, con eso finalizaría. Bien, hemos escuchado 3 ponencias que abordan diferentes aspectos vinculados con la memoria, sea la conmemoración, el papel de la memoria a escala barrial, o sea el papel de la afectividad en la memoria. Entonces abramos un tiempo de unos 15-20 minutos para comentarios, preguntas del público hacia los ponentes. Escuchamos preguntas entonces. Adelante. Bueno, para mí fueron muy instigantes las 3 presentaciones y tengo una pregunta puntual para cada uno y una más general, ¿sí? En relación al tema de las conmemoraciones, Alfonso, terminaste diciendo que se conmemora lo efímero. Tal vez, bueno, la presentación es un texto que debería leerlo, porque para la presentación oral por ahí se hace difícil todos los niveles que tiene, ¿no? Pero mi pregunta era, bueno, ¿qué lugar hay en esas conmemoraciones para lo tradicional, para lo ancestral, ¿no? Pensando no solamente en la vida urbana, sino en la memoria en el espacio campesino o indígena, donde me parece que el tiempo tiene otra velocidad, por así decirlo, y forma parte también de la memoria de nuestras naciones, ¿no? En relación al trabajo sobre el barrio, mi inquietud, o tal vez no comprendí demasiado bien el planteo, pero muchas veces escuché decirte, Angélica, una identidad barrial. Y yo pienso, dentro de un barrio hay tantos barrios, ¿no? El barrio lo viven muy diferente los ancianos, a los niños, a los jóvenes. Entonces, ¿es posible decir que existe una identidad barrial frente a otras identidades barriales, o que hay mucha heterogeneidad en relación al barrio? Y sobre todo porque, bueno, básicamente planteaste las prácticas de cohesión, pero hiciste una proposición de crear lugares comunes para que la gente hable. Y yo me pregunto por el conflicto siempre, ¿no? En los barrios el conflicto también es una manera de interacción. Hay quienes tienen la legitimidad para hablar del barrio y quienes tienen que silenciar sus
memorias porque no coinciden con las dominantes, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo estás pensando esa relación? Con el trabajo de Silvia y la afectividad, que me parece que es un tema muy poco tratado, tal vez para ustedes que están en la psicología es más común, pero para los que venimos de otras disciplinas, las ciencias sociales, por lo menos la antropología no lo ha trabajado tanto, ¿no? También mi pregunta es si en tus trabajos vas a incluir en esta relación entre afectividad y el vínculo con la memoria cuestiones como el rencor, la humillación, el secreto, el odio, que también son parte de los afectos, ¿no? O sea, la pregunta más general que tengo para los tres es ¿qué lugar ocupa el conflicto en los análisis que ustedes hacen? Porque si bien la memoria es cohesión, es siempre conflictiva y es selectiva y por lo tanto siempre es excluyente de alguna manera, ¿no? Del otro, de algún otro que no lo incluimos en ese proceso de cohesión y de identificación. Entonces, ¿qué lugar ocupa el conflicto, las disputas, la violencia, el racismo, el resentimiento en las propuestas de memoria urbana, conmemoraciones y afectividades? Si les parece bien, escuchemos un par de preguntas más para que haya una respuesta por parte de los ponentes. Aquí tenemos una pregunta al fondo. Gracias. Bueno, pregunta, comentario es lo que me suscita, particularmente con la última intervención, la de Silvia, aunque de algún modo no, sino en todos, la memoria colectiva muestra que viene de algo compartido, de algo vivido que se compartió. Yo no digo que ustedes nieguen esto que voy a decir, solo es como compartir la reflexión. Esa afirmación me hace pensar que hay generaciones que no les tocaron las guerras, o las represiones, o las persecuciones, o los holocaustos, en fin, la lista es enorme. Y de todas maneras, esas generaciones, y estoy hablando no de una, de varias, se inscriben en esa memoria colectiva, aunque no se sepa bien a bien qué haya pasado, aunque sus padres, justamente cuando no les han podido contar, porque a veces está la imposibilidad de la transmisión explícita, esto lo trabajan varios Golejac, Hassun, un poco de Hervé. Esta idea de lo no transmitido de manera explícita, que sin embargo se hace presente en una siguiente generación. Esto es a lo que me refiero, es solo para compartirlo, no es que espero una respuesta en particular, a esta dimensión de la memoria colectiva de aquello no dicho, que en el caso del Holocausto, por ejemplo, digamos, en lo que más se ha trabajado, hay hechos que son innombrables y sin embargo ahí están como parte de una memoria de lo innombrable en otras generaciones que corporalmente, aparentemente no pasaron por eso. Bien, ¿más preguntas, comentarios? Aprovechando que tengo la palabra, me la doy a mí mismo para hacer unas preguntas, ¿no? Bien, Alfonso, escuchando sobre la conmemoración, una pregunta que me surgía incesantemente es: si le ponemos sujetos a la conmemoración, le ponemos diferenciación, le ponemos entonces heterogeneidad, y me pensaba entonces si la conmemoración desde el poder, cualquiera que este fuese, es decir, el dueño de una empresa que conmemora su fundación, un presidente municipal que conmemora el paso de un personaje importante, aquel que va a conmemorar en un año que el Papa llegará en una semana a Guanajuato, etc. La conmemoración entonces cambia en función de la posición social que tienen los sujetos que participan en ella. Por lo tanto, entonces la conmemoración nunca es igual. Entonces pensaba de qué manera podíamos problematizar
la idea de conmemoración, vinculándolo con la idea de poder, jerarquía, subordinación, porque tampoco hay que olvidar que la memoria también sirve para dominar, es decir, la memoria en sí misma no es un bien neutro o bueno, digamos. La memoria también puede tener un aspecto opresivo, como también lo puede tener liberador. Entonces, ¿cómo podríamos articular conmemoración y poder? Para Angélica, escuchando tu presentación, muy interesante, recordaba una investigación que asesoré hace un año sobre San Pablo Ozotepec en Milpa. San Pablo Ozotepec es un pueblo pequeño de la delegación de Milpa, lo que se llama pueblos originarios, es decir, localidades que han sido rodeadas por la ciudad. Y lo que pasa en San Pablo Ozotepec, cuando se hacía la pregunta sobre qué es el pueblo, qué ha pasado aquí, qué es lo más importante, cómo es la gente en San Pablo Ozotepec, pasaban dos cosas básicas. Lo primero es que decían que todos eran prehispánicos, es decir, descendientes de fundadores prehispánicos de larga data en San Pablo, y que eso los llenaba de orgullo. Y pasaba otra cosa, pasaba que todo el mundo se refería al carnaval como un elemento de cohesión social, como un elemento de estructuración de la vida colectiva. Y teníamos entonces que siempre que se preguntaba sobre el pueblo, qué pasaba, cómo era, siempre la referencia estaba en el pasado. Había una especie de hiperrememoración, una suerte de potenciación de la memoria, en donde tal identidad o tales referentes sobre el pasado obnubilaban e impedían elaborar otro tipo de discursos. Entonces decíamos, bueno, ¿por qué pasa esto? Es decir, ¿por qué el pasado es tan importante que no deja hablar del presente y mucho menos permite atisbar ningún tipo de futuro, ¿no? Y no dábamos con la respuesta. Podemos decir, bien, puede ser una forma de defensa en un poblado en donde cada vez hay más habitantes que no son originarios, sino son avecindados. O puede ser simple, sencillamente, incertidumbre. Como no sé qué está pasando y mucho menos sé qué va a pasar, me aferro a lo que conozco. Pero pensábamos, bueno, eso no es una suerte de mala estrategia para un náufrago que se agarra de una tablita porque es lo único que conoce y que lo ha salvado antes, pero la tablita no puede aguantar. Sí, entonces, bueno, esto es un drama social en el sentido más antropológico del término. Si tenemos que los usos de la cohesión no necesariamente están permitiendo elaborar otras visiones de la vida social, otros discursos que puedan tener un carácter, no sé cómo llamarle, si de sobrevivencia, adaptativos, de polemización, de respuesta, pues, ¿no? Pero en todo caso veo que no necesariamente la identidad barrial per se, basada en la memoria, permite articular en momentos un proyecto barrial. Y bueno, hay otros casos, pues, ¿no?, de barrios que por aferrarse al pasado pierden el presente, pues, ¿no? En Joco, frente a proyectos inmobiliarios de larga, digamos, envergadura económica. En Santa Fe tenemos ahí un caso curioso en donde la falta de memoria y de cohesión social hizo que los habitantes se volvieran millonarios y nadie está ahí, digamos, descontento. Para construir el centro comercial Santa Fe y todo el proyecto de desarrollo inmobiliario en Santa Fe, los dueños de terrenos comunales giratarios vendieron, y vendieron muy bien, y están muy contentos, y siguen viviendo en sus casas, estando absolutamente y asquerosamente ricos, pero ellos vendieron, dijeron, estos terrenos, defenderlos nos va a costar mucho. Construimos otra estrategia para pensarnos y decirnos como comunidad, y subsistimos. No sé si es lo mejor o no, pero bueno, es una estrategia que les funcionó a ellos, pues, ¿no? Y que vale hacer el hincapié en ello, ¿no? Y por último, para Silvia, el recuerdo afectivo, el recuerdo pasión. Me quedé un poco pensando, ¿qué nos aporta la discusión sobre la memoria vincularlo con la afectividad? Es decir, ¿qué nos da de plus? Si pienso en el recuerdo pasión, si pienso en la elaboración de pasiones colectivas o gestión de la pasión social, pensándolo al herido, a la memoria, a donde me lleva, pues, ¿no? La primera idea es que me lleva a Lebón y no necesariamente me gusta eso, pues, ¿no? Pero entonces tendría que pensar
cómo es la gestión política del recuerdo pasión o del recuerdo afectivo en términos contemporáneos, pues, ¿no? Es decir, uno puede pensar en recuerdos traumáticos, claro, de forma ferozmente afectiva, pues, ¿no? Pérdidas en la guerra, pérdidas en la represión, pérdidas en la tortura, en el holocausto y tal. Pero allí en donde las historias nacionales o locales se han construido desde otros referentes y en donde hay culturas en donde el conflicto no necesariamente es visto como un horizonte de acción, el recuerdo afectivo, el recuerdo pasión, ¿qué nos permite vislumbrar, ¿no? Puede ser. Bien, entonces tenemos preguntas a los ponentes, no sé en qué orden quieran responderlas, en la aparición. Sí. Cuando, al final de la presentación, cuando nos referíamos al que se conmemoraba el presente, era justamente la alusión de cuál era la forma del presente, ¿no? Hablábamos de que el presente era efímero, era material, era acumulativo, ¿no? A partir de ciertas lógicas como la velocidad, la rapidez, el espectáculo, lo virtual, lo tecnológico, lo consumista, ¿no? Todos esos elementos nos llevan a pensar que lo que finalmente está conmemorando pues es justamente eso, ¿no? Si hay un elemento de sincretismo donde se recuperan esos elementos del pasado, ¿no? Pero parece ser que lo que está premiando y lo que está privilegiando es esa lógica, ¿no? Si hay, pensemos por ejemplo en algunas prácticas donde se está reivindicando en esencia esta parte ancestral, a lo mejor hasta en forma, pero en contenido no. Por ejemplo, el caso del Día de Muertos aquí en México, ¿no? Donde está sufriendo una suerte de cambio muy notorio hacia ciertas prácticas o hacia cierta cosmovisión que viene desde otra cultura. Ya no es ese vínculo espiritual, religioso que se tenía con la muerte, ¿no? Ya estando una suerte más de un espectáculo, de un consumo, de una fiesta, ¿no? que está alrededor de eso, que tampoco lo festivo nunca ha estado peleado con las prácticas conmemorativas. Siempre es algo que ha estado ahí. Jorge te decía, ¿no? Los borrachos siempre son los que están más dispuestos a conmemorar, ¿no? A ir a las fiestas y a cualquier acto, ¿no? Justamente por eso. Pero al parecer la sensación que nos quedaba al final de cuentas es que lo que estaba premiando era esa lógica de lo rápido, ¿no? De lo efímero, ¿no? Justamente por eso pensábamos en que lo que se conmemoraba era ese presentismo, ¿no? Y contrariamente, por ejemplo, con lo que pasa con muchas prácticas reivindicatorias, que tiene que ver con tu segunda pregunta, ¿no? con este tema del conflicto, ¿no? Justamente si recordamos la exposición anterior, pues Valentín nos hablaba de 5 diferentes tipos de prácticas conmemorativas, ¿no? La familiar, la cívica, la religiosa, la reivindicatoria y la laboral, ¿no? En contexto de esas 5 prácticas, justamente donde encontramos el tema del conflicto, el tema de la reivindicación, el tema del cambio, pues es justamente en esta última práctica, ¿no? Si hay como una intención, si hay como elementos muy claros, signos muy claros que están movilizando, que están demandando ciertas cosas, ¿no? Entonces el tema del conflicto es donde está más presente. A lo mejor en las prácticas familiares no tanto, ¿no? O sea, en la celebración de un cumpleaños, en la celebración de las bodas de oro, en el Día de las Madres, ¿no? A lo mejor el tema no está tan agudizado, no está tan marcado, ¿no? Pero finalmente, sí hay en algunas prácticas, no en todas, donde sí se ve el tema muy atravesado el tema del conflicto. Y finalmente la pregunta de Miguel Ángel Aguilar, yo creo que cambiaría la perspectiva ahí, ¿no? Más que plantearla en términos de sujetos, lo plantearía en términos de instituciones, ¿no? Si lo planteamos en términos de sujetos, estaríamos atentando contra la propia lógica de la conmemoración, ¿no? Hablar de lógicas colectivas, hablar de sentidos compartidos. Si lo ponemos en términos de personas, ahí cambiaría un poco, ¿no? Lo pondría más en términos de instituciones. Y definitivamente sí hay ciertas, el tema del poder, de la jerarquía, pues sí es atravesado históricamente el tema de las prácticas, ¿no? Nosotros poníamos algunos ejemplos que tenían que ver con, por ejemplo, el cambio de fechas, ¿no? El cambio de fechas del
la independencia, la misma reivindicación de 1910 como inicio de la Revolución Mexicana, ¿no? También hablábamos hace rato, y no por ejemplo, no se reconoce en 1905 cuando inicia la lucha magonista, ¿no? Entonces, en este caso, si hay una reivindicación, si hay algo que está atravesado ahí completamente por el poder. Por ejemplo, ahora lo que tenemos el lunes, bueno, o sea, todos sabemos que tenemos un puente largo, ¿no? A lo mejor no se sabe exactamente por qué es, por qué se reivindica. Ah, bueno, aquí no, aquí la vamos, ¿no? Ok, pero pero estos fines de semana largos se refieren a ciertos acontecimientos que son de llamar la atención, ¿no? El tema de la Constitución, el tema de Benito Juárez y el tema de la Revolución en México, ¿no? Porque son a esas prácticas que se les saca del marco temporal fijo, ¿no? Porque justamente ya tiene que ver, bueno, la lectura que hacemos nosotros que tenía que ver ya con otras dimensiones, ¿no? Ya es con un fin de semana largo que tiene que ver con la familia, con la convivencia, con el turismo, con que circule el dinero, con una cosa que ya no tiene que ver ni con la Revolución, ni con la Constitución, ni con Benito Juárez. Bueno, yo creo que me tengo que regresar tantito a memoria colectiva. ¿Qué es eso? ¿Como para qué? Para vincular las preguntas. Como una reedición del pasado, pero ¿qué es eso del pasado? Es visto en el pasado, en prácticas que pasaron, pero con contenidos de creencias vivas que están en el presente, para proyectar al futuro que no ha llegado, que no llegó y que no tiene por qué llegar, porque de lo que se trata es de que esté manifiestamente el proyecto. En ese sentido, atisbar al futuro creo que no sería, digamos, como un tema, por lo menos para mí, que un grupo social atisbe al futuro, porque el futuro X, Y, Z, cuando llegue será su presente, y en ese sentido será práctica cotidiana en realización, con otros trayectos o con la necesidad de reeditar o de recuperar otras tradiciones, otros elementos que le den dinámica. O planteado de otra manera, o sea, el grupo humano requiere de estos elementos para dotar de sentido a su presente, y el pasado y el futuro forman parte de la dotación de sentido del presente y nada más. O sea, no tiene para mí ninguna otra razón de ser. Cuando yo hablo de identidad barrial, no hablo de lo que dicen los viejitos y lo que dicen los jóvenes. De cuando yo hablaba de las investigaciones, sí hablaba de investigaciones mías y de entrevistas que he realizado a lo largo de mucho tiempo, y de no solo yo, alumnos de esta universidad que me han ayudado, pero no es los viejitos dicen esto, los jóvenes dicen esto, los adultos dicen esto. Lo que a lo largo de estas entrevistas se aprecia es una constante en la manera de imaginar, digamos, su trayecto como parte integral de un algo que nos logran identificar, que tienen como delimitaciones diversos horizontes físicos en un espacio urbano, pero eso no significa que no estén presentes diferencias, y por eso yo planteaba trayectorias que convergen, que no significa que se llevan bien las trayectorias, ¿no? Hay conflictos y hay disputas, y la visión premoderna, barrial, coexiste yuxtapuestamente con la visión posmoderna y con la visión hipermoderna y con la visión desmoderna labartra, ¿no? Y todas esas están hablando de disputas, por supuesto. Yo aquí estoy hablando, digamos, de esta visión de qué es lo que para mí está contenido en un concepto totalmente abstracto que sería la identidad de lo barrial,
pero no está referido a las respuestas específicas o al conocimiento específico de los grupos que estarían ahí conformando el espacio geográfico. Y estaba pensando en esto de lo no transmitido de manera explícita, ¿no? En relación a el planteamiento que yo me estoy tomando un tantito, ¿no? Con permiso. Precisamente ese es el asunto, ¿no? O sea, no se trata de lo que vivieron las personas, ya se murieron las personas, ya no se acuerdan las personas, ya se acabó, eso es otra cosa, ¿no? Los recuerdos de las personas no son memoria colectiva, son memoria colectiva en tanto que dotan de sentido y de propósito al sentido de comunidad, a la pertenencia, más allá de que le pasó o se lo imaginó. Por lo pronto, en todas las entrevistas estas que les platico, el grueso de los testimonios están referidos a cosas inventadas, a cosas totalmente inexistentes, y que sin embargo están ahí presentes y son muy relevantes para decir que son y que pertenecen y que forman parte de, ¿no? Ahora, nada más ya te voy a terminar. En este asunto de lo que vive X población, no lo sé, porque pues yo siempre no salgo de la Ciudad de México, ¿no? No sé, un poblado X, pero en la Ciudad de México esta convergencia de lo totalmente urbano y de lo casi rural, que está en yuxtaposición, sí está, creo, permitiendo la expresión de diferentes opciones, ¿no? Que dan por resultado realidades diversas al paso del tiempo, ¿no? Y eso implica el conflicto, a lo mejor la no resolución del conflicto, pero quiero terminar con una cosa muy grave, ¿no? Que si la comunidad, si el barrio, si el poblado X evoluciona o involuciona, pues para allá va y no hay manera de hacer nada. Por eso yo planteaba este asunto de no hay manera, aunque uno quisiera o no, de dirigir, ¿no? Ahora vamos a agregarle estos elementos al contenido de la memoria para que se encaminen para algún lado. A mí me parece que eso no es posible. Sí, sobre el punto sobre la cuestión de la cohesión y el conflicto, creo que ahí depende mucho de dónde se ubiquen los sujetos, ¿no? Es decir, de quiénes son ese nosotros, ¿no? Y también, si bien, ¿no? las emociones, los afectos que tú mencionabas, como el rencor, el odio, el racismo, ¿no? Es decir, se dice que, bueno, esos afectos a veces son más difíciles de compartir, que hay otras emociones que se comparten más fácilmente, ¿no? Y en cambio, estos sentimientos, estas emociones, ¿no? Son más difíciles de compartir. En el momento en que se comparten, sí pueden tener como un rol constructor, ¿no? Es decir, el hecho de poder, ya no nomás soy yo el que comparte ese odio, ese rencor, sino somos varios, puede que haya, ahí se vislumbre una acción, una práctica que se lleve adelante, ¿no? Pero creo que sí son más los estudios que enfatizan más este rol otra vez de, bueno, sí, sentimientos que en un momento dado están más ligados a los afectos positivos que a los negativos, ¿no? Pero que en este caso creo que serían ambos, ¿no? Y que ambos son constructores y, como decía, depende mucho de ese nosotros, ¿no? De ese grupo, ¿no? Y de esta idea, ¿no? Del sentido ese de quién es esa comunidad, ¿no? Y también esta idea otra vez del recuerdo, que es la gestión de la afectividad de las emociones, pues ahí hay muchos casos que se dan. Bueno, yo hablo un poco más de lo que conozco en términos de la comunicación, ¿no? Y ahí lo podemos ver muy claramente, ¿no? Como hay una finalidad, ¿no? Muy claramente que a veces, otra vez el recuerdo y esta idea de valores compartidos, ¿no? Es muchas veces como manipulado o llevado, ¿no? En muchos casos hasta
casos de consumo, ¿no? Es decir, pienso en cuestiones religiosas, de festividades y eso, como mucho el apelar a esos recuerdos puede tener diferentes salidas, ¿no? Y también es interesante ver cómo también estos afectos, ¿no? Se van a considerar, ¿no? Yo en la exposición decía mucho, depende de quién sea quien comparte esos afectos, ¿no? O de quién en un momento dado exprese o lleve a cabo una acción, ¿no? Y ahí estoy pensando, por ejemplo, en un libro de una doctora colombiana, Jimeno, donde ella habla del crimen pasional, ¿no? Y cómo esta idea de la justificación de las emociones, ¿no? Se va a dar dependiendo de la cuestión del sexo, es decir, al hombre no se le juzga de la misma manera que la mujer, ¿no? El hombre llevado por el celo, por eso, y en cambio la mujer si comete el crimen es porque es algo premeditado, es decir, hay toda una explicación distinta, ¿no? Entonces también ese aspecto me parece muy importante de retomar en toda esta reflexión. Bien, pues no queda más que cerrar esta mesa y dar paso a la siguiente conferencia. Entonces, muchas gracias a los ponentes por su participación. Primera mención a la conferencia magistral que el día de hoy cierra los trabajos del Coloquio Internacional Memoria y Sociedad. Ya saben que mañana es un coloquio continúa, pero por hoy esta es la última actividad. La conferencia magistral que se titula La velocidad de la memoria, y a mí me toca estar aquí fila escuchando la conferencia, que nos va a dar el doctor Pablo Fernández Crisliev. El doctor Fernández Crisliev tiene, pues, digamos que bastantes años trabajando una psicología social, una versión de la psicología social que se puede denominar como psicología colectiva. Él y otros psicólogos sociales, serían los psicosociólogos, a lo largo de algunos años han estado trabajando esta psicología colectiva, pero el doctor Pablo Fernández es, digamos, un referente fundamental para esta psicología social, particularmente por un libro que se titula La psicología colectiva, un fin de siglo después, que les recomendamos ampliamente a todos los alumnos aquí presentes. También podrían revisar el libro de la afectividad colectiva y algunos otros. Bueno, estaba haciendo tiempo para que se acomodara el doctor Pablo Fernández Crisliev. El tema es la velocidad de la memoria y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Angélica, por moderación. Bueno, de entrada este auditorio cuesta trabajo porque como que son dos públicos, entonces no saben arquetistas, entonces se la voy a leer a Armando Rivera para la conferencia completa. Como creo que no se va a entender, se la resumo en tres frases. El argumento de la conferencia es que la vida es un asunto de velocidad
y las tres frases son: una, que la memoria es lo que se detiene, que la historia es lo que avanza y el olvido es lo que se pica, lo que se fuma o lo que desaparece. Ahora que como ya tengo muchos años, ya me di cuenta que una conferencia debe durar máximo 35 minutos. Pasados los 35 minutos ustedes ya tienen derecho a hojear los papelitos, no me oye Juana, bueno, a hojear los papelitos, a hacer dibujitos en el margen, a dormirse un ratito, a salirse, etc. Pero mientras el que está leyendo, ¿qué es lo que voy a hacer? Siempre leo las conferencias. Antes creo que las leía porque me ponía muy nervioso. Ahora me sigo poniendo nervioso, pero luego ya me di cuenta que también me gusta mucho leer y sobre todo me gusta volver a leer y repetir lo mismo cada vez que aparezco. Bueno, mientras no se pase el conferencista de los 35 minutos, el conferencista creo que tiene derecho a decir lo que quiera. Es decir, tiene derecho a ser tan teórico, tan abstracto, tan difícil como se necesite, y bueno, eso es justamente lo que voy a hacer. Cuando alguien pregunta por qué, lo que está haciendo es pedir que le cuenten una historia. ¿Por qué la izquierda no sabe organizarse? ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué soy así? Y aunque le puedan salir a uno con respuestas más conceptuales o lógicas, uno solamente se queda tranquilo con una historia. Algo nada diferente de los niños que se duermen con un cuento. Uno en verdad está pidiendo el significado de algo importante para lo cual nunca ha habido concepto que lo llene, ni lógica que lo cubra. Y es que, si uno hace repaso de cada vez que ha tenido que dar o pedir el significado de lo que sea, podrá darse cuenta de que lo único que se acerca al significado de algo es su historia. Umberto Eco, después de haber hecho semiótica y otros tratados conceptuosos, tuvo que escribir el nombre de la rosa porque supo que había algo que solo podía ser contado, sin explicaciones. Y es que cuando alguien solicita el porqué y el significado, en el fondo de su pregunta lo que está pidiendo es que le demuestren así, vivito y coleando, el pensamiento de una realidad determinada. Y quien tiene que responder se percata de que el pensamiento solo es su historia. Por eso se puede decir que toda historia es una psicología y toda psicología es una historia. O como decía Collingwood, un filósofo inglés, todo conocimiento de la mente es histórico porque la historia es la vida misma de la mente. En efecto, porque todo debe tener significado, todo tiene historia. Esta historicidad de las cosas no es tanto el hecho simplón de que transcurren en el tiempo, como que traen dentro el tiempo transcurrido. Y ese tiempo no es un tiempo pasado, sino un presente dilatado, ancho, espeso, que es como si mientras más historia tuviera algo, mayor fuera su presente. Es la cantidad de tiempo que algo tiene dentro. Las pirámides, como la de Teotihuacán, tienen mucho. Entonces, el tiempo es un material de las cosas. Así como tienen color, peso, función, así también tienen tiempo. Las pirámides son altas, calladas, de piedra y viejas. Y es por esta última cualidad por la única que ya no se puede